Ok, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con, bueno, ayer estuvimos viendo lo que es el subamortiguamiento. Les comparto lo siguiente. Ahora bien, en el caso de que el rango de amortiguamiento sea mayor que 1, bueno, pues aquí la condición de nuestra ecuación característica cambia. ¿Por qué? Porque ahora la raíz el lambda 1 tendrá que ser igual a menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural, menos la frecuencia natural por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Y la raíz 2 tendrá que ser igual a menos el rango de amortiguamiento por la frecuencia natural más la frecuencia natural por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1, lo que significa que este discriminante, al momento de que este rango de amortiguamiento sea igual con 1, pues el discriminante tendrá que ser positivo. Entonces, la solución, la respuesta del sistema, tal y como lo vimos ayer, pues es el exponente por ala, al rango de amortiguamiento por la frecuencia natural, la constante de integración A1, menos voy a poner aquí la frecuencia natural por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1 más la constante 2, exponente vamos a poner aquí positiva la frecuencia natural, por la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Esto representa un movimiento que no es oscilante, o sea, aquí ya no va a haber oscilación. Y obviamente las constantes A1 y A2, pues las vamos a determinar bajo ciertas condiciones iniciales. Por ejemplo, A1 la vamos a determinar de la siguiente manera. Tendrá que ser igual a menos la velocidad inicial más, voy a poner menos el rango de amortiguamiento más la raíz del rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1 por la frecuencia natural por el desplazamiento inicial. Todo esto sobre 2 veces la frecuencia natural por el rango de amortiguamiento al cuadrado menos 1. ¿Sale? Ahorita vamos a explicar esto de la condición inicial. Miren, por ejemplo, y esto se va a ver así. Voy a poner aquí un eje. Aquí así. Aquí tengo T y aquí tengo el desplazamiento, la respuesta del sistema X. ¿Sale? Aquí inicia en 0 el movimiento. Puedo tener aquí 2, por acá 4, 2, 4, y acá tendré obviamente menos 2, menos 4, puede estar en milímetros o centímetros, es la respuesta del sistema. Fíjense, si yo tengo que el desplazamiento inicial de mi sistema X inicial es igual con 0.3, por ejemplo,
y su velocidad inicial es igual con 0, también puedo tener una condición inicial en donde el movimiento empiece en 0 y que tenga una velocidad inicial de 1, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, por ejemplo, si el movimiento tiene una velocidad, un desplazamiento inicial, puede arrancar aquí con una velocidad inicial igual con 1, ¿no? Entonces, el movimiento va a ser esto. Lo hago bien. Y va a tender o se va a hacer igual con 0. ¿Qué quiere decir? Que el sistema, una vez que comienza a oscilar, empieza a haber una pequeña oscilación y de repente, como el sistema está sobreamortiguado, lo que va a hacer es tener un desplazamiento máximo y caer hasta 0. Aquí el movimiento ya no oscila, como lo refleja esta ecuación, ya no hay oscilación en este movimiento. Por ejemplo, si le quiero dar, por ejemplo, 0.3 como desplazamiento inicial, pues lo puedo poner aquí. Y hace esto. Si le quiero dar un movimiento de -3, pues tendrá que ser así, ¿no? Igual de 0, por acá así. Entonces, lo que vamos a ver nosotros es que el sistema, no hay un movimiento oscilante, pero sí preferentemente el movimiento va a regresar a su posición de reposo, o sea, su posición de reposo es cuando está en 0, de manera exponencial, vamos a ponerlo así. Es cuando va a regresar a su posición de reposo de manera exponencial. Entonces, hagan de cuenta que ustedes al amortiguador de su coche, cuando los prueban, lo que hacen es le ponen una fuerza a tal manera que lo sumen y lo liberan y el coche hace un movimiento hacia arriba y de repente se estabiliza. A que si empieza a oscilar, bueno, pues quiere decir ahí que ya hay un poco de daño en su sistema de amortiguamiento. Bueno, esto es sobreamortiguado. ¿Ok? Sobreamortiguado o overdamped. Ahí está. Y por último, si el rango de amortiguamiento es igual con 1, entonces, pues el discriminante va a ser 0. ¿Sale? Este discriminante se va a hacer 0 si yo lo hago con 1. Entonces, la raíz de 1 va a ser igual a la raíz de 2. Entonces, al momento que este término lo hago 0, y este término también lo hago 0, pues entonces voy a obtener que esas raíces van a ser igual a menos la frecuencia natural. ¿Sale? Entonces, puedo poner también que la solución, la respuesta del sistema, pues tendrá que ser igual a la constante A1 más A2, a la frecuencia natural. Con respecto a pues obviamente los rangos de amortiguamiento se hacen 1, entonces pues evidentemente todo lo demás se hace 0. Entonces la constante A1 pues va a ser igual al desplazamiento inicial. Y la constante A2 tendrá que ser igual pues a la velocidad inicial más la frecuencia natural por el desplazamiento inicial. Crítico, fíjense, el crítico lo podemos analizar como que representa los valores más pequeños en los que se va a generar un movimiento no oscilatorio.
Puede separar, de hecho separa al movimiento que oscila, al movimiento oscilatorio y al no oscilatorio, pero es una cuestión muy pequeña, porque fíjense, si es igual con 1, se supone que siendo 1 el sistema no oscila, pero imagínense un valor de 0.99. Así. En términos estrictos, un valor del rango de amortiguamiento de 0.99 es un movimiento subamortiguado, ¿sí? Y matemáticamente va a ser subamortiguado. Pero al momento de verlo o visualizarlo ya en la práctica, muy probablemente no distingan la oscilación. O sea, físicamente no puedan ver ustedes la oscilación, incluso no va a oscilar, pero matemáticamente sí da como un movimiento subamortiguado. Entonces, ya es un poquito cuestión ahí de práctica con la observación física, porque pues este es un valor muy cercano a 1 y físicamente aparentemente no va a oscilar, aunque matemáticamente así sea. Entonces, por eso se le llama crítico, porque son valores tan pequeños que me dividen de un movimiento oscilante a uno no oscilante. Por eso se le llama crítico. Fíjense, hagan de cuenta que tienen ustedes un coche. Un coche pequeño. Su masa de ese coche pequeñito es de 1,361 kilogramos. La suspensión de ese pequeño coche está diseñada para tener un amortiguamiento crítico, ¿sale? El que la diseñó dijo, tiene que haber un rango de amortiguamiento igual con 1, o sea, para que sea un amortiguamiento crítico. Vamos a calcular el valor de la constante de amortiguamiento I de K del resorte. Vamos a calcular esos valores si agregamos a 2 pasajeros. Si agregamos a 2 pasajeros y le llenamos el tanque de gasolina y además le subimos el equipaje. De tal manera que subiendo a esos 2 pasajeros más el equipaje más el combustible, le vamos a agregar 290 kilogramos de masa. ¿Y cómo afecta este incremento de masa en el rango de amortiguamiento? Eso hay que determinarlo, ¿sale? ¿Cómo afecta al rango de amortiguamiento el que yo le incremente la masa? Fíjense, por su propio peso, el vehículo, el resorte, delta X, por su propio peso se deforma 0.05 kilogramos. ¿De acuerdo? Eso es con su propio peso. Entonces, vamos a calcular los valores de C y K y cómo afecta el que le incremente la masa al rango de amortiguamiento, si ya sé que debe de ser crítico. Fíjense. Para una masa igual a 1,361 kilogramos, pues la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M. ¿Sale? Por lo tanto, K es igual a 1,361 kilogramos por la frecuencia natural al cuadrado, ¿cierto o no? Ahí está, por la frecuencia natural al cuadrado. Ahora, sabiendo que delta X es la deformación del resorte, ¿sale? Es de 0.05, es lo que lo deforma por su propio peso, ¿sale? Entonces, quiere decir que la ley de Hooke es igual a la fuerza
es igual a K por X. Pero la fuerza que le estoy proveyendo pues, es la del peso. Entonces voy a tener el peso es igual a K por delta X. Entonces, K es igual al peso entre delta X. ¿Sale? Entonces, ¿esto cuánto da? Pues aquí tengo 1361 por 9.81 sobre delta X, que es 0.05. ¿Cuánto da eso? 267,028. 267,028 dólares. ¿Qué son? Además, démelo en una notación exponencial, por favor. Newton sobre metro serían 267 kilonewtons sobre metro. 260, entonces son 2.67 por 10, ¿a la qué? A las 5. A las 5, va. A las 5 Newton metro. Por lo tanto, entonces, ese es el valor de K. ¿Cuánto me da la frecuencia natural ya con todo esto? Sería 12.71 radianes sobre segundo. Ok. A ver, ¿alguien más tiene otro resultado? Igual a mí. Sí, 14. De acuerdo, estoy de acuerdo. A mí también me da 14,00. 14 radianes sobre segundo. Ahí está. Esta es la frecuencia natural. Pero esta es la frecuencia natural con la masa inicial. ¿Sale? Con la masa inicial del vehículo. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sabiendo que tenemos el amortiguamiento crítico. Fíjense. ¿Cuánto tendría que valer C? C vale. Vamos a poner aquí. El amortiguamiento crítico vale C sobre 2 veces la masa por la frecuencia natural. Ajá. Acuérdense que el amortiguamiento crítico vale C sobre 2 veces la masa por la frecuencia natural. Ahora, si me dicen que el amortiguamiento crítico tiene que ser igual con 1, pues entonces, ¿cuánto vale C? Si tiene que valer 1, pues entonces C vale
2 veces la masa por la frecuencia natural. Entonces, esto es igual a 2 veces la masa de 1361 por la frecuencia natural de 14. ¿Y esto cuánto les da? Pues da 38,108. ¿Dólares o pesos? No, lo que estaba pensando eran las... Ajá, ¿qué unidades serían? No, también las unidades. Vamos a dejarlo en 3.81 por 10 a la ¿qué? 1, 2, 3, 4, ¿no? A la 4. Sale. Sí. Ok, kilogramos segundo. Ahí está. Ahora, ya tengo el valor de C, ya tengo el valor de K. Ahora vamos a agregarle la masa. La masa total es igual a 1361 más 290. Esto es igual a 1651, ¿no? Ahí está. 1651 kilogramos. Pero resulta que si yo le incremento la masa, ¿qué va a pasar con el resorte? ¿Qué va a pasar con el resorte? Futuros ingenieros. Pues aumenta la deformación. Se va a deformar más. Es correcto. Entonces quiere decir que delta X de esta ecuación que tenemos por acá, delta X va a ser igual a la masa por la gravedad. A la masa por la gravedad entre el valor de K. El valor de K ya no cambia, es el que calculamos. Entonces tengo aquí 1651 por 9.81 sobre el valor de K. El valor de K es de 2.67 por 10. ¿Es a la 5 o a la menos 5? Newton. A las 5. ¿A la, ¿A la menos 5 o 5? 5 positivo. ¿A la 5? Ahí está. Sale. ¿Esto cuánto da? .06. 0.06. Entonces tengo una deformación de 0.06 metros. Es lo que se va a deformar el resorte. Entonces, esto sí va a afectar a la frecuencia. ¿Esto va a afectar a la frecuencia natural? Sí, de alguna manera, y va a afectar también al rango de amortiguamiento. Fíjense, aquí cómo cambia también la frecuencia natural. Si yo pongo la frecuencia natural ahora es igual a la raíz de K, que son 2.67 por 10 a la 5 sobre 1651. ¿Cuánto da esto? $12.71. 12. Sobre segundo. Ok. 12
3.71 radianes sobre segundo. Y me pueden decir, ay, entonces, ¿para qué sacar la deformación del resorte? Bueno, pues también pueden decir que la frecuencia natural, haciendo el juego de esto que está aquí, pues pueden poner, por ejemplo, aquí el valor de G sobre la deformación de X. Y les da lo mismo, ¿cierto o no? Ahí está. Y les da lo mismo. Ahora, el rango, ¿cómo me afecta en el rango de amortiguamiento? Bueno, pues yo sé que el rango de amortiguamiento es igual a la constante C entre el amortiguamiento crítico. ¿Sale? Y que esto a su vez es igual. Ay, perdón. Esto es igual a su vez a 3.81. Sí, 3.81, que es el valor de C. 3.81 por 10 a la 4. Si lo divido entre dos veces la masa, que son 1651, por la frecuencia natural de 12.7, ¿cuánto da esto? Punto 9. Punto 9. ¿Sale? Entonces quiere decir que una vez que yo incremento la masa, subo a más personas al vehículo, el sistema se vuelve subamortiguado. ¿Sale? Entonces, ahí es como afecta, el cambio de la masa es como afecta el rango de amortiguamiento. ¿Sí está claro? Yo tengo una duda. Cuando despejó el amortiguamiento del amortiguamiento crítico, no tomé en cuenta el amortiguamiento crítico porque en ese caso tiene valor de 1, ¿no? Exactamente, tiene el valor de 1. Por eso es que dije que el valor de C va a ser igual al del amortiguamiento crítico. Ok, sí, gracias. Sí, porque vale 1. Así es. ¿Alguien más? Ok. Bueno, si no hay más dudas, entonces, los veo el día de el próximo martes, ¿va? Sí, pero... Ok. Ok,